Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Por qué Estados Unidos no se quedó con Cuba tras derrotar a España en la guerra de 1898? ¿Y por qué, en pleno siglo XXI, Washington mantiene ocupado un territorio del sureste de la isla caribeña donde los estadounidenses tienen su famosa base naval de Guantánamo? En la lluviosa tarde del 27 de octubre de 1492, Cristóbal Colón, durante su primer viaje al Nuevo Mundo, avistó Cuba. Al día siguiente, se convirtió en el primer navegante europeo en pisar aquella isla, cuya belleza le causó una honda impresión, como expresó él mismo en su diario de a bordo con las siguientes palabras: «Que nunca tan hermosa cosa ha habido, lleno de árboles todo cercado el río, hermosos y verdes y diversos de los nuestros, con flores y con su fruto cada uno de su manera, aves muchas y pajaritos que cantaban muy dulcemente». Colón bautizó a la isla con el nombre de Juana, no por Juana I de Castilla, hija de los reyes católicos e injustamente apodada como la Loca, sino por el hermano mayor de esta, Juan de Aragón, quien por entonces aún seguía con vida y era el heredero de las coronas de sus padres. Más tarde, la isla sería rebautizada como Fernandina, pero en la práctica poco importó, porque la gran mayoría de los marineros siempre la llamaron Cuba, un nombre derivado probablemente de una palabra con la que los nativos de la región se referían a aquella isla, Cubanacán, que en taíno significa tierra que está en medio, en alusión a que la ínsula está ubicada en el centro del Caribe. Durante casi 2 décadas, mientras los españoles se asentaban en la vecina isla de La Española, donde se ubican las actuales República Dominicana y Haití, Cuba permaneció relativamente en paz, hasta que en 1510 el virrey Diego Colón, hijo de Cristóbal, ordenó a uno de los nobles más poderosos presentes en La Española, Diego Velázquez de Cuéllar, que explorara y conquistara Cuba para añadirla al Imperio Español. Un cacique taíno llamado Atuey, que había llegado a Cuba expulsado por los españoles de su tierra natal, la isla de La Española, alertó a los nativos de Cuba de la que se les venía encima y organizó la resistencia frente a los conquistadores, dividiendo a sus hombres en pequeños grupos para hostigar a sus enemigos con sorpresivos ataques relámpagos. Pero Diego Velázquez, quien ya había combatido contra los nativos de La Española, conocía bien las tácticas de Atuey y se encargó de ir acabando con los pequeños grupos de resistencia de uno en uno, haciendo valer la superioridad que le proporcionaban sus armas de fuego, ballestas, corazas y perros de combate. Finalmente, Atuey fue capturado y condenado a morir en la hoguera. Aunque de dudosa credibilidad, es conocida la anécdota relatada por el cronista Fray Bartolomé de las Casas en su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias, acerca de la muerte de Atuey, a quien cuando estaba a punto de ser quemado, un religioso apellidado Olmedo le ofreció convertirse al cristianismo y así poder subir al cielo. ¿Y los españoles también van al cielo?, preguntó el cacique. Cuando Olmedo le respondió que sí, Atuey se apresuró a contestar: «Pues no quiero yo ir allá, sino al infierno, por no estar donde estén y por no ver tan cruel gente». Diego Velázquez se convirtió en el primer gobernador de Cuba y desde entonces la isla se mantuvo bajo el dominio español, primero con dependencia de la Capitanía General de Santo Domingo y posteriormente, desde 1607, como Capitanía General de Cuba. Es decir, que estaba regida por un capitán general, quien no solo era el máximo dirigente militar, sino que también poseía amplias atribuciones en todo lo referente a gobierno, justicia y hacienda. La mayoría de quienes ostentaron el cargo fueron militares de carrera y algunos de ellos fueron ascendidos a virreyes de Nueva España. Durante algunos periodos, la Capitanía General de Cuba también abarcó Jamaica en el Caribe y la provincia de la Florida y la Luisiana española en Norteamérica.
En el último cuarto del siglo XVIII, la relación de Cuba con los recién nacidos Estados Unidos de América era excelente. Y es que durante su guerra de independencia contra los británicos, el malagueño Luis de Unzaga y Amézaga, gobernador de la provincia de la Luisiana por aquel entonces, había sido uno de los primeros extranjeros en ayudar al ejército continental de las 13 colonias, suministrándoles a través del río Mississippi toneladas de pólvora, mantas, material sanitario, uniformes y harina, además de dar refugio a varios buques perseguidos por barcos de guerra británicos y brindarles el apoyo de su red de espionaje. Cuando en 1782 Luis de Unzaga fue nombrado capitán general de Cuba, siguió ayudando a la incipiente nación y se carteaba con algunos de los principales líderes de la Revolución estadounidense, como George Washington o Patrick Henry, quien llegó a prometerle que si seguía ayudando, Estados Unidos sería un fiel aliado de España. Cuba era un importante centro de producción de azúcar, tabaco y cacao, y ya desde comienzos del siglo XVIII había empezado a mantener contactos comerciales ilegales con las colonias norteamericanas de otras naciones europeas. Y decimos ilegales porque gran parte de aquel comercio intercolonial se llevaba a cabo de manera clandestina para evitar el pago de los impuestos a las metrópolis. En 1776, año de la firma de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, España autorizó, aunque con algunas restricciones, el comercio internacional de la isla de Cuba. Y llegamos así al siglo XIX, que resultó fatídico para el Imperio español. Comenzó con la Guerra de Independencia frente a las tropas napoleónicas que se inició en 1808, un devastador conflicto que propició los procesos de independencia de la mayoría de las colonias españolas en América, gobernadas como virreinatos, que se desarrollaron durante las 2 décadas siguientes. Y el resto del siglo no fue mucho mejor para España. División y conflictos entre liberales y absolutistas, guerras carlistas por la sucesión dinástica, pronunciamientos militares, crisis económicas, retraso en la revolución industrial, inestabilidad política y social. En 1818, en Cuba, situada a unos 150 kilómetros de la costa de Florida, los acuerdos comerciales con Estados Unidos reemplazaron en importancia las conexiones con España. Los estadounidenses, que conformaban una nación joven pero con una voracidad expansiva enorme, como ya habían constatado para su desgracia una larga lista de pueblos nativos norteamericanos, empezó a acariciar la idea de hacerse con Cuba. En 1820, el expresidente Thomas Jefferson afirmó: «Cuba es la adición más interesante que se puede hacer a nuestro sistema de estados», y le aconsejó al ministro de Guerra, John Calhoun, que tomara la isla a la primera oportunidad. 4 años más tarde, otro expresidente estadounidense, John Quincy Adams, escribió una carta al embajador de Estados Unidos en España, Hugh Nelson, en la que decía lo siguiente: «Hay leyes políticas como ocurre con la de la gravitación física, y si una manzana separada de su árbol original por la tempestad no puede elegir sino bajar a la tierra, Cuba, separada fuertemente de su propia conexión artificial con España y carente de ayuda propia, puede gravitar solamente hacia la Unión Norteamericana, que por la misma ley de la naturaleza no puede echarla de su pecho». Por aquel entonces, dentro de los Estados Unidos, eran los estados esclavistas del sur quienes estaban a favor de anexionarse Cuba, ya que por la economía de la isla, basada principalmente en la caña de azúcar, por su ubicación geográfica y porque aún existía allí la esclavitud, que no sería abolida hasta 1886, aunque España la abolió para la metrópoli en 1837, pensaban que políticamente Cuba se pondría de parte del resto de los estados esclavistas. Y es posible que hubiese sido así, ya que el retraso en la abolición de la esclavitud en Cuba con respecto a la abolición en la España peninsular se debió sobre todo a la oposición de los congresistas que defendían los intereses de los propietarios de las plantaciones de azúcar, que rechazaban frontalmente
la idea de liberar a sus casi 400.000 esclavos. Ante aquella amenaza a sus intereses, los terratenientes más poderosos de Cuba empezaron a ver con buenos ojos pasar a formar parte de los Estados Unidos e iniciaron discretas negociaciones con sus vecinos. En 1848, el presidente James Polk ofreció a España $100 millones por Cuba, es decir, unos 4.000 millones de dólares actuales. Su oferta fue rechazada. Y pocos años después, en 1854, estalló el escándalo del Manifiesto de Ostende. El presidente de Estados Unidos era Franklin Pierce, un demócrata del norte que se oponía a los movimientos abolicionistas, ya que los veía como una amenaza para la unidad del país. A sugerencia del secretario de Estado William Marcy, los ministros de Estados Unidos para España, Francia y Reino Unido se reunieron en secreto en la localidad belga de Ostende y luego se trasladaron a la ciudad alemana de Aquisgrán, donde elaboraron un comunicado en el que describían por qué la compra de Cuba a España sería beneficiosa y declaraban que en caso de que España rechazara vendérsela, Estados Unidos estaría justificado para arrancar la isla de las manos españolas. ¿En qué se basaban para afirmar aquello? En considerar Cuba como un riesgo para la seguridad nacional. Consideraban que si los Estados Unidos no intervenían militarmente para mantenerlos dominados, los esclavos africanos de Cuba, mal controlados por los españoles, podrían iniciar una revuelta similar a la de Haití, colonia francesa donde los esclavos sublevados masacraron a la población blanca, mujeres y niños incluidos. El Manifiesto de Ostende decía así: seríamos cobardes ante nuestro deber si permitiéramos que Cuba sea africanizada y se convierta en un segundo Santo Domingo, es decir, Haití, con todos sus horrores relacionados para la raza blanca, y sufrir que las llamas se extiendan hasta nuestras propias costas, poniendo en serio peligro los cimientos de nuestra unión. Enviaron aquel comunicado a Washington, pero finalmente se filtró su existencia y su contenido se hizo público, lo que desató las protestas de los norteños abolicionistas, opositores de lo que llamaban la esclavocracia. Desde Madrid, Londres y París también llegaron protestas oficiales por aquel manifiesto, que constituía un desafío al poder de las potencias europeas. Aquellas reacciones hicieron que el presidente Pierce abandonara cualquier plan expansionista y la idea de anexionarse Cuba quedó aparcada, hasta que surgiera la ocasión propicia. En la década de 1870, los Estados Unidos acaparaban el 82% de todas las exportaciones cubanas. Por tanto, estaban en una posición de monopsonio, es decir, que poseían el monopolio de la demanda y, por tanto, el poder de controlar los precios y la producción cubana. En la década de 1890, el porcentaje de las exportaciones cubanas que se destinaba a su vecino del norte ascendió hasta el 87%. Debido al deterioro económico provocado por la Guerra de los 10 años, también conocida como Guerra Grande o Guerra del 68, un conflicto entre España y criollos independentistas que concluyó en 1878 con la capitulación de los mambises, es decir, del ejército independentista cubano, el valor de las propiedades descendió y muchos estadounidenses aprovecharon la coyuntura para adquirir a bajo precio plantaciones, minas y fincas. Cada vez más norteamericanos vivían en la isla y algunos barrios cubanos parecían más propios de un asentamiento estadounidense que de uno español. A su vez, los miembros de la alta sociedad cubana viajaban a Estados Unidos para estudiar y socializar. Los lazos entre Cuba y Estados Unidos se reforzaban a la par que se debilitaban los de España con la isla. Entre las diversas causas que provocaron la Guerra de los 10 años que acabamos de mencionar, se encontraban, por ejemplo, que los cubanos no tuvieran derecho a reunirse sin supervisión de un jefe militar, que no existiera libertad de prensa, que fuera ilegal formar partidos políticos o, en el plano social, los prejuicios raciales, la marcada división de clases y, por supuesto, la esclavitud.
A esas alturas del siglo XIX y su revolución industrial, cada vez más cubanos comprendían que la esclavitud no solo era una crueldad en sí misma, sino que también constituía un freno para el desarrollo económico. Si querían que progresara su principal industria, la azucarera, lo que necesitaban no era mano de obra esclava que aportara fuerza bruta, sino trabajadores libres y cualificados que manejaran maquinaria y además contribuyeran al consumo interno para dinamizar la economía insular. Sin embargo, como ya mencionamos, fueron los propios hacendados cubanos, tanto criollos como peninsulares trasladados a la isla, quienes habían hecho todo lo posible por frenar la abolición de la esclavitud a través de sus representantes en España. De hecho, muchos de los grandes terratenientes se opusieron a la Guerra de los 10 años, ya que preferían conservar sus esclavos a luchar por la independencia de la isla. Durante aquella guerra, el ejército independentista cubano solicitó ayuda al presidente de Estados Unidos, Ulysses S. Grant, pero este se la negó. Como hemos dicho, la Guerra de los 10 años concluyó en 1878, con la firma del Pacto del Zanjón, por el que el ejército libertador capituló y los españoles se comprometieron a permitir que los esclavos que habían combatido en el bando insurgente conservaran la libertad, así como a conceder a Cuba las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas de las que disfruta la isla de Puerto Rico. Y como en Puerto Rico la esclavitud había sido abolida 5 años antes, en el 73, eso implicaba que la esclavitud también sería abolida en Cuba. Sin embargo, al año siguiente los mambises, impacientes por el incumplimiento de las promesas españolas, retomaron las armas, lo que dio lugar a la Guerra Chiquita, que duró poco más de un año y en la que hubo escasos combates, con victoria española en todos ellos. Aquella guerra fue preparada desde Estados Unidos por el general insurrecto Calixto García, al frente del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York. Pero los independentistas no estaban bien organizados, carecían de ayuda exterior y del armamento y las municiones necesarias, y muchos de ellos directamente no quisieron luchar, cansados y desanimados tras el agotador decenio bélico que acababan de vivir. Los mambises tenían profundas divisiones internas. Además, al igual que había sucedido durante la Guerra de los 10 años, muchos de ellos se negaron a combatir lejos de sus hogares, algo lógico, pues tenían una responsabilidad para con sus familias y no querían dejar de trabajar sus tierras para marcharse a pegar tiros por toda la isla sin saber cuándo podrían retomar sus labores. Pero aquel factor, claro está, limitaba la capacidad operacional de los mambises. Por otro lado, el ejército español estaba mejor entrenado y preparado para la lucha que los combatientes independentistas y aún no se había desmovilizado tras la guerra previa, por lo que disponía de todos los recursos necesarios para aplastar el nuevo alzamiento. La abolición de la esclavitud finalmente llegó a Cuba en 1886, lo que aumentó el proletariado de la isla. El número de fábricas cubanas de azúcar se redujo a menos de la mitad, pero la producción se duplicó. ¿A qué fue debido? A que el negocio se concentró en grandes centrales azucareras con maquinarias modernas. Ese nuevo modelo de producción contribuyó al desarrollo de los transportes y las comunicaciones en la isla, pero también exigió más terrenos dedicados a cultivar caña de azúcar. El peso del azúcar en la economía cubana era cada vez mayor y, como recordaréis, los estadounidenses poseían el monopolio de la demanda, ya que les compraban a los cubanos casi el 90% de su producción. Aquella debilidad estratégica tuvo serias consecuencias para la isla en 1894, cuando los Estados Unidos aprobaron el arancel Wilson-Gorman, el cual, si bien reducía levemente las tarifas arancelarias de importación de la mayoría de productos, decidió gravar el azúcar con un recargo del 40% sobre el valor del azúcar crudo y 1 centavo más por libra sobre el refinado. Las ventas de azúcar cubano a Estados Unidos se desplomaron desde 810.000 toneladas a 225.000. La cosecha de caña de azúcar de Cuba
rondó el 1.000.000 de toneladas tanto en 1894 como en 1895, pero mientras que en el 94 su valor fue de 62 millones de pesos, en el 95 no superó los 45,5 millones, es decir, que perdió más de una cuarta parte de su valor. Aquella crisis económica, sumada a toda la coyuntura social y política, propició el inicio de la tercera y definitiva Guerra de Independencia cubana, orquestada por José Martí, político, poeta y periodista cubano, quien había recogido el testigo como líder del Comité Revolucionario de Nueva York tras la marcha de Calixto García a Cuba para incorporarse a la fallida Guerra Chiquita. En 1892, Martí fundó en Estados Unidos el Partido Revolucionario Cubano, cuyo primer objetivo era lograr la independencia de Cuba y ayudar a que Puerto Rico lograra la suya. Tras realizar preparativos para la guerra durante 3 años, viajando por Estados Unidos y otros países americanos para unir y organizar a algunas de las principales figuras militares de la Guerra de los 10 años, como Antonio Maceo o Máximo Gómez, finalmente dio la orden del alzamiento en armas, que se produjo el 24 de febrero de 1895 en 35 localidades cubanas. Aquel levantamiento pasó a la historia conocido como el Grito de Baire, y así se inició la que en España fue conocida como Guerra de Cuba y a la que José Martí bautizó como la Guerra Necesaria. Martí, por cierto, moriría menos de 3 meses después del Grito de Baire, alcanzado por 3 disparos españoles. En el vídeo de hoy no os contaremos en detalle la tercera guerra de independencia cubana, ni entraremos en los pormenores del conflicto bélico subsecuente entre Estados Unidos y España. Más adelante les dedicaremos un vídeo entero porque son temas muy extensos y hay mucho que explicar acerca de ellos. Para el tema de hoy lo que sí conviene saber es que en 1896, cuando la rebelión ya se había extendido por casi toda la isla, el gobierno español decidió reemplazar como capitán general de Cuba a Arsenio Martínez Campos, el mismo que había protagonizado un pronunciamiento militar a favor del rey Alfonso XII en 1874, por el general mallorquín Valeriano Weyler, quien intentó aplastar la revuelta por todos los métodos posibles, incluida la reconcentración de los habitantes rurales en localidades controladas por las tropas españolas. Aquellos desplazamientos forzados y el hacinamiento en las poblaciones de destino provocaron la muerte de cerca de 140.000 personas a causa del hambre y las enfermedades. Crueldades como aquella sirvieron de combustible para las máquinas de la prensa amarillista estadounidense, encabezada por el New York Journal del magnate William Randolph Hearst y el New York World de Joseph Pulitzer. Aunque ambos periódicos enviaron reporteros a Cuba, según los corresponsales de otros medios que llevaban tiempo estacionados en la isla, aquellos enviados especiales se inventaban las noticias y no dudaban en publicar historias exageradas o directamente falsas acerca de supuestas atrocidades cometidas por los españoles contra el pueblo cubano e incluso contra la soberanía estadounidense. Como sucedió cuando una joven cubana, Clemencia Arango, fue detenida por funcionarios españoles a bordo del buque estadounidense Olivet, que se disponía a zarpar hacia Nueva York. Los españoles sospechaban que podía portar una carta dirigida a los líderes cubanos que vivían en aquella ciudad, de modo que fue llevada a una estancia privada y registrada por una matrona de la policía. Hearst, en su periódico, transformó el suceso en un acto de acoso sexual, con un titular destinado a indignar a sus lectores. Una refinada mujer joven desnudada y registrada brutalmente por españoles bajo nuestra bandera. Aunque aquella joven, Clemencia Arango, aclaró que solo la había registrado una mujer, sin la presencia de ningún hombre, y que en todo momento había sido tratada con sumo respeto, Hearst nunca publicó una rectificación. Cuanto más truculentas eran las historias, más periódicos se vendían. De ese modo, el público estadounidense no tardó en convencerse de que los cubanos necesitaban ser rescatados de las garras de los sanguinarios españoles, quienes no respetaban nada, ni siquiera la bandera de Estados Unidos.
Un ejemplo claro de las intenciones de Hearst lo encontramos en los mensajes por cable que intercambió con el ilustrador Frederick Remington, a quien el magnate había enviado a Cuba para que diera testimonio gráfico de las barbaridades cometidas por los españoles. En enero del 97, al poco de llegar a la isla, Remington, aburrido ante la calma imperante y la poca acción que pudo presenciar, envió a su jefe el siguiente mensaje: todo está tranquilo, no hay problemas, no habrá guerra, deseo volver. La respuesta de Hearst fue: por favor, manténgase allí, usted proporcione las imágenes y yo proporcionaré la guerra. Aquel mismo año, 1897, el por entonces presidente de Estados Unidos, William McKinley, ofreció a España 300 millones de dólares por Cuba, o sea, unos 11.500 millones de dólares de hoy en día. Una vez más, la oferta de adquisición de la isla fue rechazada y McKinley envió el acorazado USS Maine, supuestamente para proteger los intereses estadounidenses en Cuba, pero también como demostración de fuerza. El 15 de febrero de 1898 se produjo la famosa explosión de aquel barco en el puerto de La Habana, que se cobró la vida de 266 hombres. Aunque todas las investigaciones posteriores del suceso señalan como causa del hundimiento del buque la explosión de los almacenes de munición de proa, difieren en cuanto a qué provocó dicha explosión, pero las investigaciones recientes apuntan a que el origen más probable fuese una ignición interna de la Santa Bárbara, algo que ya había sucedido en otros buques estadounidenses de aquella época. Desde el primer momento, los españoles siempre negaron haber sido los causantes, a pesar de lo cual Hearst no desaprovechó la ocasión para avivar la mecha del conflicto al publicar un artículo titulado «El barco de guerra Maine fue partido en dos por un arma secreta infernal». En él se explicaba que los españoles habían colocado debajo del barco un torpedo que luego detonaron desde la orilla. Poco después, incluso publicó un artículo con diagramas y planos del torpedo secreto empleado por España. A raíz de aquel suceso, entre los estadounidenses partidarios de que su país interviniera militarmente en Cuba, se propagó como la pólvora el lema «Remember the Maine, to hell with Spain», es decir, «Recordad el Maine, al infierno con España». 2 meses después del hundimiento, el 11 de abril, el presidente McKinley solicitó el permiso del Congreso para declarar la guerra a España con el propósito oficial de poner fin al conflicto en Cuba y, cito textualmente, asegurar en la isla el establecimiento de un gobierno estable. Aquello les puso las orejas tiesas a los independentistas. ¿Qué pretendían realmente hacer los estadounidenses con su isla? ¿Querrían anexionársela? Varios líderes del bando sublevado advirtieron públicamente que los cubanos no estaban dispuestos a reemplazar a una potencia opresora por otra y que tratarían como enemigo a cualquier ejército que desembarcara en Cuba sin reconocer su independencia. Por suerte para ellos, también hubo estadounidenses que se llevaron las manos a la cabeza, principalmente los estados del sur en los que se producía azúcar, quienes temían por sus propias economías si pasaba a formar parte del país un productor tan competitivo como Cuba, ya que eso supondría una avalancha de azúcar en el mercado interno sin ningún arancel que la frenara. Uno de los estados que resultarían más perjudicados si Cuba se convertía en un nuevo estado de la Unión era Colorado, en el que la producción de azúcar de remolacha suponía un pilar de la economía. Por ello, el senador de Colorado Henry Teller, con el apoyo de otros senadores del sur, propuso una enmienda por la que se prohibía cualquier anexión permanente de Cuba. La enmienda Teller fue aprobada y añadida a la resolución conjunta del Congreso que declaró la guerra el 25 de abril, gracias también al apoyo de quienes tenían prejuicios hacia la demografía racial y religiosa cubana y no querían ver aquella isla bajo la bandera de las barras y estrellas.
La guerra hispano-estadounidense no duró mucho, apenas 3 meses y medio. A mediados de agosto cesaron los combates y el 10 de diciembre de 1898 España y Estados Unidos firmaron el Tratado de París, por el cual España renunció a todos sus derechos sobre Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam, en el archipiélago de las Marianas. Los estadounidenses tomaron posesión de Puerto Rico y Guam de manera inmediata y actualmente los considera territorios no incorporados, es decir, que aunque se encuentran bajo la soberanía estadounidense, oficialmente no forman parte de ese país. Sin embargo, como no poseen representación diplomática, moneda ni fuerzas armadas propias, tampoco son considerados estados independientes por la comunidad internacional. Con Filipinas, la cosa fue mucho más complicada. Durante la guerra contra España, los estadounidenses habían asegurado a los independentistas filipinos que su único interés residía en derrotar a los españoles y, ya puestos, ayudar a los filipinos a conseguir su independencia. El presidente McKinley incluso llegó a afirmar que, de acuerdo al Código Moral estadounidense, la anexión de Filipinas habría sido una agresión criminal. Pero en cuanto España fue derrotada, donde dije digo, digo Diego. Estados Unidos se adueñó de la isla, de modo que el 4 de febrero del 99, apenas 2 meses después de la firma del Tratado de París, estalló la guerra entre filipinos y estadounidenses. La guerra terminó en 1902 con victoria de los norteamericanos y las Islas Filipinas se convirtieron en una colonia de Estados Unidos. No lograron su independencia hasta 1946. ¿Por qué Cuba no corrió la misma suerte que Filipinas? Nada más firmarse el Tratado de París, los funcionarios estadounidenses empezaron a transmitir a los cubanos que debían olvidarse de la independencia prometida por la enmienda Teller. Las tropas de Estados Unidos permanecieron en la isla y el 1 de enero de 1899 se inició oficialmente la ocupación militar estadounidense y el presidente McKinley, tras nombrar gobernador militar de Cuba y Puerto Rico al mayor general John R. Brooke, declaró que Estados Unidos gobernaría Cuba bajo la ley del derecho beligerante sobre el territorio conquistado. Brooke se negó a permitir que el Ejército de Liberación cubano participara en las celebraciones de la victoria contra España y ordenó que todas las milicias cubanas se disolvieran. El general Máximo Gómez escribió con indignación: ninguno de nosotros pensó que la intervención norteamericana sería seguida por una ocupación militar del país por nuestros aliados, que nos tratan como a un pueblo incapaz de actuar por sí mismo y nos han reducido a la obediencia, a la sumisión y a una tutela impuesta por la fuerza de las circunstancias. Ese no puede ser nuestro destino después de años de lucha. La prensa de Estados Unidos casi nunca hablaba de los líderes cubanos, muchos de los cuales eran personas muy cultas, instruidas y capacitadas. Por el contrario, en los periódicos caricaturizaban a los cubanos como una chusma ignorante de africanos semisalvajes, a los que el tío Sam debía leccionar paternalmente por su propio bien. Cuando un periodista le preguntó al general estadounidense William Shafter, uno de los líderes militares de la guerra contra España, acerca de la independencia de los cubanos, este respondió con desprecio: autogobierno. Esta gente no es más apta para el autogobierno que la pólvora para el infierno. A Brooke lo reemplazaría como gobernador militar el general Leonard Wood, quien también era médico e inició la creación en la isla de unos sistemas educativo, sanitario y judicial al estilo estadounidense. Pero el resentimiento de los cubanos hacia sus vecinos del norte, que habían pasado de compañeros de viaje hacia la libertad a convertirse en una presencia militar indeseada, era demasiado evidente. En septiembre de 1900 se realizó una votación para la elección de los delegados que compondrían una asamblea constituyente, la cual comenzó a elaborar una constitución que estuvo lista en febrero de 1901, si bien los estadounidenses retrasaron su aprobación hasta concretar en ella el tipo de relación que existiría entre ambos países.
Los líderes cubanos dejaron claro a Estados Unidos que si intentaban anexionar Cuba, provocarían una guerra, un escenario indeseado por ambas partes. Sin embargo, entre la clase política estadounidense revoloteaba la idea de que si los Estados Unidos finalmente abandonaban Cuba, debían llevarse algo a cambio de renunciar a la anexión, y encontraron la forma de obtener las ventajas de controlar Cuba sin los costes ni las preocupaciones de ocuparla militarmente. ¿Cómo? Exigiendo como condición para retirar sus tropas de la isla que Cuba agregara a su constitución la enmienda Platt, la cual estipulaba que los Estados Unidos podrían ejercer el derecho de intervención en asuntos políticos, económicos y militares cubanos en caso de necesidad. La gran mayoría de los cubanos, como es lógico, se oponían a aquella violación de su soberanía, porque además aquella enmienda propuesta por el senador de Connecticut, Orville Platt, para regular las relaciones con el nuevo Estado independiente cubano, restringía las relaciones exteriores de Cuba, impidiéndole, por ejemplo, ceder terrenos en la isla a ningún otro país, ni firmar acuerdos internacionales que los Estados Unidos no vieran con buenos ojos. Además, ponía límites a la deuda pública cubana y obligaba al nuevo país a vender o arrendar a Estados Unidos las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales en ciertos puntos determinados a convenir. Pese a todo ello, como el chantaje estadounidense fue firme, o adoptáis la enmienda Platt o seguimos ocupando militarmente la isla, la Convención Constituyente cubana finalmente decidió incorporar la enmienda Platt a su constitución con 16 votos a favor y 11 en contra. Fue el 12 de junio de 1901. Una vez aprobada, Estados Unidos procedió a descolonizar Cuba. En septiembre de 1901, un anarquista llamado León Czolgosz asesinó al presidente McKinley con 2 balazos en el abdomen. Su sucesor al frente del país fue Theodore Roosevelt, quien había luchado en la guerra contra España junto al por entonces coronel Leonard Wood en un regimiento de caballería formado por voluntarios. Roosevelt tenía la firme convicción personal de que Cuba debía ser independiente y confiaba en que los cubanos pudieran establecer un gobierno democrático. El 20 de mayo de 1902 se declaró oficialmente la República de Cuba, con Tomás Estrada Palma como su primer presidente, y entró en vigor la Constitución. Cuba logró la independencia y se libró de la ocupación militar extranjera, sí, pero en virtud de la enmienda Platt, en diciembre de 1903, Estados Unidos tomó posesión de la bahía de Guantánamo para establecer en ella una base naval. ¿Hasta cuándo? Textualmente, hasta que lo necesitasen. A pesar de que Cuba eliminó la enmienda Platt de su constitución en 1934, el nuevo tratado de relaciones que firmó con Estados Unidos aquel mismo año preservó el arriendo a perpetuidad del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo. La historia de Cuba tras lograr su independencia es más interesante si cabe, y comienza con una nueva intervención estadounidense a petición del presidente Estrada, quien temía una insurrección de sus enemigos políticos. Pero para contar bien la historia cubana desde el siglo XX hasta nuestros días, con el detenimiento que se merece, necesitaremos dedicarle otro vídeo. O varios, más bien. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la relación histórica entre Estados Unidos y Cuba? ¿Creéis que les habría ido mejor a los cubanos si hubiesen sido anexionados por Estados Unidos en el 98? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.